Hola chicos, el día de hoy vamos a hacer un proyecto de claroscuro y vamos a utilizar un lápiz, un borrador de migajón y yo voy a usar esta tapita de garrafón para hacer un círculo. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es trazar mi círculo con ayuda de esta tapita. Y en este momento lo trazo muy bien para que me quede ahí un círculo perfecto. Y ahí está. Bien. Para este proyecto necesitamos, como les decía, un lápiz que de preferencia sea un 2B o un 2HB, que no sea solo H porque son muy duros. Para esto necesitamos un lápiz que tenga la mina pues más blanda. Entonces, miren, nosotros ya hemos hecho durante el ciclo degradados. No lo hemos hecho con lápiz. Sin embargo, es muy parecido y aquí yo voy a dividir el área de mi círculo de esta manera, de tal forma que siguiendo la curvatura de mi círculo voy a ir poniendo pues la sombra. La luz y la sombra es lo que me va a ayudar a que mi círculo se convierta pues en una esfera, o en un cuerpo pues con volumen en mi papel, obviamente, por efecto de la luz y la sombra. Entonces yo voy a comenzar con los medios tonos. Si ustedes se fijan, en la parte de hasta arriba de mi círculo he dejado un espacio totalmente en blanco para a continuación seguir con estos medios tonos, y en la parte de hasta abajo ahí voy a colocar pues la sombra propia de lo que va a ser mi esfera. Entre más abajo en la esfera, la fuerza con la que voy a hacer los trazos con mi lápiz va a ser pues más fuerte, ¿sí? Es decir, entre más arriba vaya el trazo de mi esfera, el trazo de la sombra, pues voy a imprimir menos fuerza. Cuanto más abajo va a ser más fuerte. Y así poco a poco voy haciendo los trazos, como les decía, siguiendo la curva de mi círculo para darle este carácter pues de un cuerpo con volumen, una esfera. Entonces, miren cómo hay que calcular, hay que medir la fuerza con la que estamos manejando el lápiz. No es complicado, lo único aquí es que con la ayuda de nuestro ojo, es decir, observando muy bien, vamos a tratar de degradar el color de la mina de mi lápiz. Cuanto más abajo será más fuerte y cuanto más arriba pues va a ser más claro, hasta que justo en la cúspide de mi esfera, justo en la parte más elevada de mi círculo, allí va a quedar un área totalmente blanca. Entonces, esto es lo que tendremos que hacer con mucha paciencia, con mucha paciencia y sobre todo observando muy bien para que no nos vaya a quedar como dividida.
Podríamos dividir, por ejemplo, nuestra esfera en unas 3 partes, 3 o 4 partes, para ir diferenciando las tonalidades pues de mi lápiz. Sin embargo, nosotros ya hemos hecho degradado, es decir, ya hemos practicado esta parte de observar, de poner mucha atención con, obviamente, nuestra vista para ir degradando el color o intensificando. Y esta es la manera de hacer que en un dibujo alguna de las figuras que hagamos pues tenga o represente como volumen. Aquí puse como una lamparita en donde estoy señalando de dónde viene la luz. Esto es muy importante. Aquí voy a dividir el espacio donde yo quiero que quede completamente blanco, y de ahí hacia abajo pues voy intensificando el color hasta que justamente en la parte más baja de mi esfera quede completamente oscuro. Entonces hay que tomar en cuenta que la luz viene justo de este lado, entonces la parte contraria a donde está la luz es donde va a haber más sombra, es decir, es donde va a estar más oscuro el color, porque incluso nuestra esfera pues va a proyectar una sombra. Entonces aquí poco a poco, y como les decía, con mucha paciencia, vamos a ir agregando esta sombra. Y bueno, una de las partes importantes para el manejo del lápiz es que siempre lo mantengan pues inclinado y casi acostado para un mejor manejo de la mina de su lápiz, y no ponerlo completamente vertical como cuando escribimos, para poder ir midiendo mejor y con más precisión la fuerza con la que estamos trazando. Bien, aquí voy incluso con la ayuda de mi borrador a marcar más luz para quitarle lo sucio, por si en algún momento se ensució esta área, que quede bien marcada la luz. Lo único que vamos a usar es el lápiz. Entonces, cuando de repente hemos pintado algo que requiere luz, recuerden que hemos utilizado pues la pintura blanca o algún crayón blanco, pero aquí en este proyecto lo único que vamos a utilizar es nuestro lápiz. El lápiz es lo único que necesitamos para darle volumen a este círculo que, bueno, pues se convertirá en una esfera.
Bien, miren ya cómo poco a poco, a través de ir observando, ya tiene como una imagen más esférica. Ahora yo estoy poniendo esta línea del horizonte que va a definir pues el lugar en donde está situada mi esfera. Una mesa puede ser, y en esa mesa es donde se va a proyectar la sombra. De esta manera, justamente del lado contrario de donde se encuentra la luz. Entonces hago esta línea curva y miren, justamente el área de la sombra que está más pegada a mi esfera es la parte más oscura, incluso más oscura que la parte baja de la esfera. ¿Sí? Es decir, ahí no llega absolutamente nada de luz porque está pegada a la mesa. Entonces, también ahí voy a hacer un degradado en mi sombra, y cuanto más pegada la sombra a mi esfera, va a estar más oscura. Cuanto más alejada de mi esfera, va a ir pues clareando un poco. Entonces es importante también marcar el límite de la esfera en la parte de abajo con muchísima fuerza a que casi se vea negro. De esta manera sigo también, me puedo ayudar un poco como yo en este momento con líneas rectas, pero en realidad voy a hacer después, para marcar bien, para que quede bien trazado, pues líneas curvas. También puedo hacer este trazo como con círculos continuos, pero ya al ir acabando la sombra, para hacer el acabado de la sombra hay que usar las líneas curvas siguiendo la curvatura misma de esta sombra. Bien, aquí ya más o menos tengo los tonalidades de la sombra, y con mi dedo voy a difuminar el color para que se funda con mayor facilidad. En este momento yo lo hago con mi dedo para que ustedes también exploren esta parte de difuminar. Pero existen una especie de lápices que se llaman esfuminos, que se encuentran en cualquier tienda de arte, que nos puede ayudar justamente a esto, a difuminar el color de nuestro lápiz. Aquí, después de difuminar, se deslavó, por decirlo de alguna manera, un poco el color. Entonces tengo que poner más color donde creo que se deslavó o se despintó un poco. Y no hay problema, sigo puliendo mi dibujo para que quede lo más parecido pues a una esfera, a un cuerpo con volumen. De esta manera marco muy bien esta sombra que se llama pues es la sombra proyectada, y la parte que está más pegada a la esfera, como les decía, donde queda más oscuro, esa es la penumbra, porque ahí no llega absolutamente nada de luz. Bien, entonces hay que observar muy bien cómo va quedando nuestra esfera, nuestra sombra, para ir puliendo esos detalles y al final
pues nos quede el proyecto como deseamos que quede. Yo con la ayuda de mi borrador voy a borrar el límite de mi sombra para que quede como una sombra más natural, que no quede tan marcado el límite. Y de esta manera, ahí más o menos queda pues la sombra más natural. Y también estoy marcando más la luz, en donde la esfera se supone que recibe la luz. Aquí yo marqué la lamparita, la voy a remarcar porque quiero que se vea muy bien. Y bueno, es aquí donde estoy marcando de dónde es que la esfera recibe la luz. Y sigo puliendo un poco más. Y en este momento yo creo que ya va quedando. Estoy marcando muy bien la línea del horizonte, que sería la línea de la mesa, el límite de la mesa. Y ahora lo que voy a hacer es, para tenerlo bien claro, es marcar las partes de la sombra. Esta, bueno, pues es la luz. Esta parte de aquí es el medio tono. Ahí está. Esta que sigue aquí es la sombra propia de la esfera. Y bueno, esta, como les comenté hace un momentito, es la penumbra, es donde no recibe absolutamente nada de luz. Y esta será pues la sombra proyectada. Ahí está la sombra proyectada, y aquí ya tenemos todos los elementos del claroscuro de nuestro proyecto. Aquí voy a poner claroscuro. Y bueno, pues esta es la forma en la que hicimos nuestra esfera. Disfrútenlo mucho, no se desesperen y nos vemos la siguiente clase.